El Estado paraguayo dio marco legal a la modalidad del teletrabajo en relación de dependencia. El Paraguay se suma así a algunos países de la región que ya legislaron en esta materia en medio de no pocas polémicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Bien, interesante el tema de hoy porque da mucho para el debate desde el punto de vista semiótico y semántico también, porque en realidad no hay teletrabajo, el trabajo es en la casa o en la oficina, ¿verdad? Es a distancia, digamos, ¿no? Claro, pero por eso es un debate solamente semántico. El debate concreto es el legal, sobre el cual vamos a hablar en el transcurso de esta noche, y vamos al encuadre de esta programación. Desde hoy rige la ley de teletrabajo que reconoce el derecho a la desconexión por parte del colaborador. El empleador deberá respetar los tiempos de descanso de al menos 12 horas continuas. La normativa rige para las empresas privadas, organismos del Estado, públicos o mixtos, gobernaciones, municipalidades, instituciones autónomas y autárquicas. Son varios los detractores que consideran que la ley quedará solo en los papeles, ya que ni siquiera contempla a los trabajadores independientes. Verdaderamente importante que empezó a implementarse en nuestro país, entonces sin un marco legal, en el contexto de la pandemia. En otros países también sucedió, y cuando se comenzó a debatir las legislaciones, hubo mucha resistencia a que se equiparasen los derechos laborales de quien trabaja a distancia y de quien trabaja en las empresas propiamente. Claro. Lo que ya es imposible eludir es el debate sobre la existencia concreta del teletrabajo en nuestra realidad de hoy, al menos desde la década del 90, cuando se inserta la red mundial llamada Internet. Vamos a la ficha de nuestro invitado de hoy. Sergio Godoy, abogado, fue asesor jurídico de la Presidencia de la República en el gobierno de Horacio Cartes. Realizó militancia partidaria en la ANR, lo que le valió ingresar como miembro titular de la Junta de Gobierno. Actual senador de la Nación. Senador Godoy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches, Benjamín, Augusto, audiencia. Gracias por tu tiempo, senador. Senador, de entrada, un análisis genérico que quisieras hacer sobre la ley que finalmente tiene vigencia. ¿Qué es lo que los paraguayos tienen que saber al respecto de este marco legal? Sí, es una ley que viene a cubrir, digamos, una necesidad y viene a contemplar hechos que en realidad están pasando. Una prestación de trabajo a distancia, fruto en este caso de la pandemia. Y lo que hace es justamente establecer un marco legal a este trabajo a distancia y establecer ciertos parámetros que no son muchos, ¿verdad? Porque se mantiene la misma relación laboral establecida en el Código Laboral, en el caso del sector privado, y en la ley de la función pública y demás leyes en el caso del sector público. O sea, solamente las consideraciones propias del trabajo a distancia son las que se establecen en no muchos artículos, porque repito, es una relación específica por el trabajo que se realiza a distancia, y luego rigen lo mismo que conocemos del Código Laboral o la ley de la función pública en el caso de los trabajadores públicos, ¿verdad? O sea, que el tema de vacaciones, aguinaldo, las obligaciones propias del trabajador y del empleador, los descansos de maternidad y demás rigen igual. Entonces, como una modalidad a distancia, sí se establecen ciertas condiciones, ciertos derechos y obligaciones muy precisas, tanto del trabajador como del empleador. Y bueno, ese fue un marco legal que se hizo, repito, a una circunstancia que de hecho ya vivimos. Imagínense que ahora mismo nosotros estamos también aplicando un medio telemático, sí. O sea, es a la ciudadanía una opción, en este caso a los empleadores y a los trabajadores, porque siempre es
debe ser voluntario, debe ser acordado, no puede ser impuesto. Claramente se establece eso en la ley. Una opción que tienen de prestar el trabajo a distancia, ¿verdad? Para el trabajador muchas veces es bueno, digamos, porque le permite estar en su hogar, no hacer el traslado. Algunos vienen de lejos, tardan 1 o 2 horas en llegar a su trabajo, con el riesgo, aparte de la pérdida de tiempo también, por los problemas que tenemos de inseguridad. Para el empleador, por lo que muchas veces un costo menor, porque no le tiene que tener al empleado, digamos, usando luz, agua y demás servicios. Y bueno, entonces una opción que se le da a las partes para posibilitar este tipo de trabajos. A mí me parece sumamente importante y oportuna la aprobación de una normativa de esta naturaleza a la luz de la experiencia, no solamente local, sino algunas malas experiencias regionales que se dieron en países vecinos, porque algunas empresas, algunos empleadores comenzaron a ver en el trabajo a distancia, o trabajo telemático, distintos nombres, distintas denominaciones, una forma de precarización laboral y desentenderse de ciertas obligaciones. El hecho de que se equiparen los mismos derechos laborales que establece el Código del Trabajo y la Ley de la Función Pública a esta forma de trabajo me parece que es un aspecto que no merece mayores cuestionamientos. ¿Ustedes no tuvieron inconvenientes, los promotores de esta legislación en nuestro país, presiones en contrario, Sergio? Y es que se empezó por eso, Benjamín, y audiencia. Se empezó justamente a establecer que como principio la igualdad de trato y condiciones, que podrán ver que está en el artículo 8, donde se los principios y se establece que tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador en otro establecimiento, sea público o privado. Sí hay ciertas condiciones propias del trabajo, pero como empecé diciendo, todo lo que tenga que ver vacaciones, descanso, permiso de maternidad, obligaciones tanto de los trabajadores como de los empleadores son las mismas, ¿verdad? O sea, no puede haber una precarización, que de hecho si la hay sería una violación a la ley, y no es por tener esta ley en sí, sino porque hay gente que incumple tanto de una u otra parte. Entonces eso se dejó bien en claro y figura como principio 1 de la ley. Primero te quiero pedir una explicación, digamos, legal sobre lo que significa la expresión desconexión para el espíritu de esta ley, por un lado. Por otro lado, quiero recurrir a mis escasos conocimientos de la aritmética para plantear esta duda. Si consagra 12 horas de desconexión, ¿significa que consagra 12 horas de conexión, de compromiso de estar conectado? Esas dos consultas en una, mi querido senador. Sí, en general lo que se busca, Augusto, es mantener los parámetros establecidos en la legislación. O sea, es que la jornada laboral normal, por así decirlo, del sector privado es de 8 horas y luego están las horas extras, ¿verdad? Con un máximo establecido, depende si es diurno o nocturno. Bueno, eso es lo que se busca justamente en el otro principio que dice, el de la privacidad, porque tampoco con el cuento de que estás trabajando a distancia no te dejen descansar, digamos, sábado, domingo o fuera del horario de oficina. Entonces, todo queda igual. Eso es lo que quiero dejar bien en claro. Es un contrato como cualquier otro que se firma, donde se establecen claramente las obligaciones de la parte, donde el empleado tiene su horario de trabajo, que se de 8 a 17 horas, se ve si trabaja los sábados, si tiene horas extras, cómo se computan las horas extras máximas permitidas por el Código Laboral. O sea, nada sale más allá, digamos, de lo establecido en el Código Laboral o en su caso de la Ley de la Función Pública. Entonces, es un principio, repito, establecido claramente, que se establece, como decía, el derecho a la conexión digital de los trabajadores, que consiste en el derecho que tienen ellos a no contestar comunicaciones, llamadas, email, mensajes, WhatsApp de trabajo fuera de su horario habitual. A nivel internacional hubo mucha discusión con respecto a un punto. Yo leí una sola vez, muy rápido, los artículos 33. Por ejemplo, en el caso de las empresas, donde uno hace el trabajo de manera presencial y luego, por razones sanitarias o las que fueren,
el empleado empieza a realizar el trabajo a nivel telemático, a distancia. Y la vuelta, en este caso, entiendo que es a petición de una de las partes. Con una de las partes que diga se vuelve al trabajo presencial, se reanuda el trabajo de manera presencial en la empresa propiamente. Es distinto el caso de si se celebra desde el vamos el contrato de una u otra forma y se dice, bueno, vos vas a hacer trabajo a distancia. Para cambiar haría falta un acuerdo entre las dos partes. ¿Es así, Sergio, o mi lectura no fue muy precisa? Sí, el principio es llamado de reversibilidad, ¿verdad? Que implica la vuelta, digamos, del trabajo en el local de la empresa cuando así se decida. Las modalidades se establecerán de acuerdo entre las partes y a falta de ello, que es lo que estás diciendo, serán las establecidas para los trabajadores de la empresa. Tenemos que ahí observar, Benjamín, Augusto y audiencia, que la ley, si bien ya fue promulgada, tiene 90 días del Poder Ejecutivo para reglamentarla, donde muchas seguramente de esta y otras cuestiones serán precisadas. Ustedes saben que es una ley que no tiene muchos artículos porque estableció un marco general y seguramente muchas de estas consideraciones van a tener que ser precisadas hasta donde se entiende, por ejemplo, lo que decía Augusto, el tema de la desconexión, que si bien está al principio que leí, tiene que ser regulado, reglamentado. El tema también de la reversibilidad que acaba de consultar Benjamín. Eso van a ser precisadas cada una de las cuestiones dentro de los 90 días y seguramente luego, cuando vayan surgiendo ciertas cuestiones, van a tener que ajustar vía la reglamentación, pero el marco legal está establecido, los principios, en este caso de reversibilidad y privacidad, están establecidos, el de derecho a la desconexión también, el de la voluntariedad también, y bueno, está establecido, creemos, el marco legal apropiado para luego reglamentar los aspectos puntuales que requiera la ley. Si bien esta consulta podría bien ser respondida con tu respuesta anterior, solamente para compartir un comentario, sí me parece que es una cuestión que deberá reglamentarse con mucho cuidado en el sector público, que generalmente tiene controles más laxos en relación a la aplicación en el trabajo de la gente. Hay una tradición al respecto y podría ser una oportunidad, digamos, para que el planillerismo esté bastante presente. Así que creo que ahí queda una gran tarea de control y de reglamentación, Sergio. Sí, por supuesto. El gran problema nuestro es la informalidad. La informalidad, el cumplimiento de las obligaciones, la informalidad en la exigencia de cumplir las obligaciones, sin dudar, se da más en el sector público que en el privado. Por lo que sabemos, ¿no? Es una situación innegable y bueno, esperemos, como decía al principio, esto un marco legal dentro de ambas legislaciones, por así decirlo, la que regula el sector privado y público, y no por ello debería ser usado como una ventana para el incumplimiento de cualquier tipo de obligación, ni tampoco la exigencia de un derecho mayor, claro, en el caso del empleador. Hoy leía más temprano declaraciones de algunos funcionarios de anteriores gobiernos diciendo: la nueva ley de teletrabajo aumentará el empleo informal, ley no contempla el mayor empleo en teletrabajo, que es el independiente. En realidad me parece que es al revés, pero vos explicarás, porque creo que uno de los objetivos es evitar justamente que trabajadores formales o empleos formales se precaricen y se tornen informales con el criterio de que no, a partir de ahora, como estás a distancia, vamos a hacer como prestación de servicios, no hay IPS, no hay vacaciones, esto, aquello y lo otro. Al equipararse los derechos, me parece que es la defensa justamente de la continuidad del trabajo formal. Pero, ¿qué decís a este tipo de críticas? No, es sin dudas. Esto es lo que viene a regular, así empecé señalando y claramente dice la ley, es el trabajo en relación de dependencia, tanto del sector del trabajador público como privado. Ahora, hay trabajadores independientes, claro que hay. Los trabajadores independientes generalmente se rigen por el principio de autonomía de la libertad.
y por la contratación de prestación de servicios, que sería ya otro tipo de legislación que generalmente se da dentro del ámbito de la ley civil, donde se establecen los derechos y obligaciones de las partes, pero que está fuera de esto porque no son trabajadores en relación de dependencia, ¿verdad? Que un empleador, ese miedo, por así decirlo, muchas veces excusa de no progresar, de no acompañar la legislación a una realidad, anteponiendo ciertos miedos como este. Eso sería una precarización, creo que no corresponde. La ilegalidad se da por izquierda o por derecha, y eso hay que ver. O sea, no me van a decir ahora que esta herramienta que justamente puede posibilitar, digamos, como empecé diciendo, una mayor eficiencia en el trabajo por parte del trabajador, menor costo, menor riesgo para su vida, mayor comodidad incluso para él. Por lado del empleador también, menor costo, eficiencia, mejor control inclusive, puede hacer una carga o una ventana para que fluya, digamos, el trabajo y se vaya a algo informal. Claro. Creo que no será así. El mundo nos demostró que no es. No, después y no que, va a ser. Después que hilando fino, senador, antes de ir a la pausa, vamos a encontrarnos con que todo este movimiento que empezó con la pandemia va a visibilizar que hay nomás luego trabajos que se pueden hacer por teletrabajo y que ya no precisan en el mundo actual de oficinas, por ejemplo. Y ese es un caso extremo, pero existe también, ¿verdad? Benjamín, ¿vos crees que podemos volver de la pausa y no hablar con el senador Sergio Godoy, por ejemplo, de la renovación de la mesa directiva de la Cámara? Entre otras cosas, imposible. Es imposible, ¿no? Es como tener una pelota ahí, punto de penal. Ya volvemos en un minuto con el senador Sergio Godoy. Estamos esta noche con el senador Sergio Godoy hablando de la ley 6738 de teletrabajo, así se va a llamar. Evidentemente, así se va a hasta etiquetar, diríamos hoy, en las menciones de post-millennial. Senador, hay dos cosas, por último, en este tema me parece importante incluso reafirmar. Primero, ¿cómo se rompe un acuerdo de teletrabajo entre el trabajador y el empleador? ¿Qué herramientas se tienen para romper? ¿Y qué implica eso en relación a la estabilidad de su empleo? Y como te decía, el principio de reversibilidad, que es volver a la situación, ponerle anterior, que se prestó, digamos, en el lugar de trabajo, existe y puede ser acordado por las partes. Los detalles de ese principio van a ser reglamentados por el Poder Ejecutivo. Y tu segunda consulta... No, sí, de pronto, el romper un acuerdo, un consenso de teletrabajo, ¿qué implica en relación a la estabilidad laboral, al concepto de la estabilidad laboral? Si eso rompe también o pone en riesgo, digamos. Cualquier incumplimiento de cualquiera de las partes se rige y se le aplican las sanciones del Código Laboral o la ley de la función pública, Augusto, dependiendo de la gravedad. Están graduadas, por así decirlo, estas sanciones. Y reiterando nuevamente el tenor de lo que estamos conversando. Esto lo que viene a hacer es a insertarse dentro de un capítulo, por así decirlo, del Código Laboral y de la ley de la función pública para regular una nueva modalidad de trabajo. Todo lo demás se aplica. ¿Qué pasa si el empleador rompe y no cumple y le invade la privacidad? Bueno, ahí está un incumplimiento del empleador que será sancionado de acuerdo al Código del Trabajo o la ley de la función pública. ¿Qué pasa si el trabajador se hace embotado y no entrega los trabajos, tal cosa? Bueno, es un incumplimiento laboral que será sancionado de acuerdo a las leyes vigentes. Entonces, esto es lo que viene, repito, es a introducirse en estas legislaciones, viene a ampliar el espectro tanto del trabajo público como privado y se rige por los principios, las disposiciones, los artículos de las legislaciones que se apliquen a uno u otro sector. Bueno, pasamos a algunos temas políticos antes de concluir el programa. Sergio, ayer el diputado... Sabía que algo...
Ayer el diputado del puerto... Era un pretexto el teletrabajo. No, era un pretexto. Ahora nos quedan 3 minutos para hablar. No, mentira. Nos decía el diputado del puerto ayer, en uno de los programas del canal, que él temía que se produjera una nueva crisis política en el país si no había un giro de timón, una reacción por parte del gobierno frente a la situación sanitaria que está cada vez más grave y también los problemas económicos que ocasionó, o que se agravaron en el marco de la pandemia, que siguen sin solución a nivel país y afecta a sectores muy amplios. ¿Vos cómo ves el panorama político y qué importancia, por qué adquiere tanta importancia en este contexto la renovación de la mesa directiva del Senado? Sí, la situación es mala, es desastrosa y es lamentable. O sea, llegar a este punto habiendo dado todas las herramientas posibles para que así no fuera, la verdad que es por demás lamentable. El precio de la corrupción esta vez fue por demás alto, porque hay vidas humanas en juego. Apenas participo en el Senado siempre, introduzco y saludo, por así decirlo, con un que descanse en paz por los diversos compatriotas, por los que han fallecido y muchos que ya con un fallecido, con gente muy grave, siguen pagando deudas y siguen endeudándose para cubrir los gastos que le acarreó semejante desgracia. Dentro de ese ambiente, con los políticos, por así decirlo, con las mismas costumbres, por así decirlo, de siempre, aumento de salarios, en plena pandemia, bonificaciones de aquí para allá, contrataciones a mansalva. Es un caldo de cultivo para explotar con justa razón y bueno, estamos en un hilo muy fino que no sabemos, en cualquier momento puede soltarse. Hoy surgieron varias versiones, que el Frente Guazú se dividía, que apareció Víctor Ríos, que Cachito Salomón, pero en concreto, en la perspectiva que tienen ustedes en el sector Colorado, ¿cómo va esa especie de lotería anual para elegir la mesa directiva del Senado y del Congreso? ¿Cómo están los números? Y mira, hay un tire a afloje a gusto. Yo particularmente lo del Frente Guazú no creo. Ellos actúan en bloque y si surgió esa información, ellos mandaron filtrar para negociar algo. Recuerdo un momento que tuvieron hace poco en el Senado, mucho fue a activistas, asesores y demás del Frente Guazú. Ellos mandaban filtrar porque están seguramente pidiendo algo mayor. Entonces, veo muy probable, digamos, un acuerdo hacia ese bloque, por así decirlo, algunos de Añetete con el bloque de Frente Guazú y los ex efrainistas, por así decirlo. Es muy probable porque generalmente las votaciones en el Senado se deciden hacia ese sector. Nosotros en la bancada de HC, bueno, ahora quedamos solamente Tony Barrio y yo, prácticamente. Y luego están los de Añetete moderados, por así decirlo. Y no nos da para llegar a un acuerdo. Se está luchando el senador Barrio ya hace un mes que está detrás. Pero bueno, ante una mayoría fuerte que es esta del bloque que manifesté, creo que cualquier grito, llanto o resquebrajamiento es solamente a los efectos de negociar mayor tajada para un sector, para ese sector. Pero hay una cuestión que a mí no me cuadra, como se dice normalmente, no me resulta muy razonable. Frente Guazú, este sector que lidera más o menos Cachito Salomón y sectores de la oposición, van a hacer un acuerdo con un gobierno que está en una situación crítica y lo van a sostener sobre todo. Van a sostener ese acuerdo en los próximos tiempos cuando implicaría un costo político tan alto para ellos, o es un acuerdo de muy corto aliento que mañana, una vez conseguido el objetivo, o los objetivos, incluyendo esto que estás diciendo, dádivas, qué sé yo, otras negociaciones, otros pedidos que serían respondidos satisfactoriamente por parte del Ejecutivo, van a decir, hasta luego, hasta la vista, baby. O sea, el gobierno, ¿qué expectativas tiene
serias de cumplir un acuerdo con aliados de este tipo a 2 años de completar su mandato y en esta situación en la que se encuentra? Habría que preguntarle al presidente y su gente, ¿verdad? Pero yo te pregunto a vos, Benjamín, ¿es mayor garantía que el presidente del Senado y la mesa directiva del Senado responda al Frente Guazú eventualmente en este momento que está, como dijimos, por demás desastrosa, por demás delicada, por demás complicada, para que al presidente ni siquiera se imagine a alguien hacerle un juicio político? Mira, Por eso Sergio, si Honor Colorado fuera un partido político, sería estupendo, digamos, y no fuera un movimiento, ¿verdad? Porque estar pegado al gobierno tiene su mal rédito, evidentemente. Ahora, tiene una ventaja, sin embargo, porque al final otra vez se le adjudica a Honor Colorado la proximidad al gobierno y no al PDP y no al Frente Guazú, por una cuestión de construcción mediática. Sergio, bueno, ojalá podamos tener claridad en relación a este tema en los próximos días. ¿Cuándo te estimas que se define? Y la otra vez se decidió muy rápido, apenas hayan los votos. Te repito, yo creo que esa mayoría que ya lo puso al senador Salomón como presidente sigue estando ahí, solo que quieren algo más. Ya. Quieren negociar. Yo insisto, No, claro. A mí no me parece que ni el Frente Guazú, ni estos sectores de la oposición, ni Cachito Salomón sean la menor garantía para el gobierno, pero bueno, este tendrá sus motivos para apoyarse nuevamente en estos sectores. Hay muchísimos comentarios que podemos hacer, pero se nos fue el tiempo, ¿verdad? Gracias, Sergio, gracias por tu tiempo esta noche, ¿eh? A ustedes, buenas noches. Muy amable, muy amable. Sí, señor. Es como para seguir charlando sí, largo. Porque vos pensás, bueno, probablemente le van a proteger en el próximo juicio político. No le van a proteger nada. Se van a conseguir lo que quieren ahora y después le van a decir chau, che. Chau, che, decimos nosotros, porque tenemos que reencontrarnos mañana. Que sigan bien, ¿sí? Ya llega cuenta final.